Para acabar la intensa y densa jornada de hoy, las últimas intervenciones se referirán a un tema ya muy particular, pero no por ello menos interesante, el de la fuerza, el valor del acuerdo adoptado tras la mediación. Si tiene o no fuerza ejecutiva, se trata de si tras haber llegado al acuerdo las partes y después se incumple ese acuerdo, el acuerdo como tal sirve como título ejecutivo, si se puede ir ya a un juicio ejecutivo, ¿no? Se trataría en esencia de eso. La cuestión no es baladí en absoluto. Yo creo que aquí está en juego la utilidad, la practicidad de la mediación. Para ello, como venimos haciendo, una visión española, otra italiana. Para la española nos acompaña alguien que ya ha hablado de esto en Italia. Hace poco, recientemente, en Cagliari, la profesora Elena López Barba, de la Universidad de Huelva, que ya ha estudiado el asunto, nos va de nuevo hoy a hablar, pero ante un público en parte diferente, en otra parte nos acompañan ya desde Cagliari, sobre esta cuestión. Yo te cedo la palabra y te agradezco mucho que... Sí. No, la brevedad no. Yo sé que tú eres breve y densa, sino tu asistencia, tu presencia, te agradezco. Son los italianos los que no respetan la brevedad. Buenas tardes. Debo de iniciar mi intervención agradeciendo a los organizadores, los profesores Pilía y Cerdeira, su invitación a la dirección del Departamento de Derecho Civil. En definitiva, es para mí un honor poder participar en este primer encuentro internacional sobre mediación y hacerlo además en esta universidad que considero tan mía. Agradezco a todos ustedes su presencia, en especial a todos aquellos que ya tuve la oportunidad de conocer en mi pasada visita a la Universidad de Cagliari. Sin más, doy comienzo a mi intervención, breve, como el programa recoge y como la hora del día ya impone. Me corresponde reflexionar sobre lo que sería la naturaleza jurídica y eficacia de la mediación. Pero antes de entrar en materia, me gustaría hacer una pequeña aclaración, que si bien ya se ha tratado por los distintos ponentes esta mañana, no quisiera dejar pasar por alto. Todos ustedes conocen que el origen de esta norma, que actualmente está en vigor en España, el Real Decreto Ley 5/2012, el origen de esta norma es la necesidad de transponer la Directiva Comunitaria 2008/52. Esta directiva comunitaria debió de ser traspuesta como fecha tope el 21 de mayo del año 2011. Ya el profesor Lasarte esta mañana nos advertía del retraso en el que incurrió el legislador español y la velocidad con la que el nuevo Gobierno aprobó este Real Decreto Ley. Sin embargo, hay que hacer notar que el actual Real Decreto en vigor padece de un mal común al que achacamos a nuestros propios alumnos del corta y pega, porque en realidad tomó el testigo del proyecto de ley del Partido Socialista. Si bien eliminando algunas cuestiones sobre las que después hablaremos y añadiendo otras que tuvieron en algunas ocasiones un carácter positivo y en otras no tanto. ¿Qué quería comentarles? Pues que el ministro de Justicia, el 29 de marzo de este mismo año, cuando el texto del Real Decreto es llevado para su convalidación en el Congreso de los Diputados, justifica que esta norma, que actualmente está en España en vigor, se aprobara por la vía del Real Decreto Ley, alegando que ya estábamos retrasados en el cumplimiento de la transposición de la normativa comunitaria. En consecuencia, eso justificaba el uso del artículo 86 de la Constitución, de la fórmula del Real Decreto Ley, establecida en la propia Constitución, como digo en el artículo 86, para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Este argumento era parcialmente válido, en tanto en cuanto la transposición de la mediación en cuestiones transnacionales estaba ciertamente fuera de plazo y corríamos el riesgo cierto y serio de ser sancionados por la Unión Europea. Pero en este Real Decreto Ley actualmente en vigor en España se regulaba también una normativa general sobre la mediación para todo el territorio español. Y esto ya no era transposición de la directiva, sino digamos que era creación propia. Con lo cual aquí no se justifica el uso del artículo 86 de la Constitución, del texto del Real Decreto Ley. Para salvar
un posible recurso de inconstitucionalidad que declarara inconstitucional parte de esta norma, el ministro de Justicia, en el mismo acto de convalidación del Real Decreto Ley, que como digo es de fecha del 29 de marzo de este año, en ese mismo acto de convalidación plantea la necesidad, y así lo hace, de presentar el texto del Real Decreto Ley para su tramitación como proyecto de ley por el trámite de urgencia. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque actualmente estamos hablando de un texto en vigor en España, el Real Decreto Ley 5/2012, que se prevé que antes de que finalice este periodo de sesiones, esto es que antes del verano, este texto ya no esté en vigor porque se haya aprobado definitivamente una ley sobre mediación. Ley en la que se han admitido, mediante bien aceptación directa de enmiendas de los partidos en la oposición, bien vía enmiendas transaccionales, se han producido modificaciones sobre lo que al día de hoy estamos estudiando como norma propia en el Estado español. Por ejemplo, el actual Real Decreto Ley no exige para ser mediador que la persona haya realizado o esté en posesión de un título universitario. En el proyecto, que ahora mismo está en fase de tramitación, se ha admitido la enmienda por la cual el mediador debe de contar, para poder acceder a ese cargo de mediador, debe de contar con un título universitario previo o con un título de formación profesional tipo 2. Con lo cual, como digo, se han establecido algunos cambios, algunos en la buena dirección y otros insistiendo en errores del propio Real Decreto. Sin más, voy a entrar en lo que sería materia de mi intervención. Partiendo de que todo lo que expongamos ahora tendrá que verse desde una triple perspectiva, porque es la trayectoria que ha seguido la norma española. De un lado, que contenía el proyecto de ley del Partido Socialista, del que es un fiel testigo el actual Real Decreto Ley, o sea que de una parte veremos qué decía el proyecto de ley del Partido Socialista del año 2011, tendremos en consideración qué dice el actual texto del Real Decreto Ley 5/2012 y qué se está tramitando en las Cortes Generales sobre lo que parece que va a ser el texto definitivo para su aprobación de la futura, muy próxima, futura ley sobre mediación en España. Debo decirles que un avance, desde mi punto de vista, aunque discutido según lo que le acabo de decir al profesor, un avance que tiene la actual norma en vigor es que deslinda con claridad, cosa que no sucedía en el proyecto del Partido Socialista del año 2011, deslinda con claridad la figura de la transacción de la mediación. En el anterior proyecto había una confusión de ambas figuras, entendiéndose una identidad de figuras y de la propia naturaleza jurídica. Entiendo que identificar transacción con mediación a priori tiene un error de bulto, por decirlo así, porque sería omitir la importancia y el valor de la intervención de un mediador en la decisión, aun cuando el acuerdo lo cierren las propias partes. Y como en el caso español ni siquiera lo proponga el mediador. Pero el que un mediador haya intervenido hace pensar que el acuerdo al que llegan las partes no sería lo mismo si ha intervenido un mediador o si las partes han actuado sin la intervención del mediador. Pero sobre todo, la importancia de la diferencia viene si entendemos, como decía De Castro y Bravo, que la causa de los contratos típicos se desprende de lo que son sus presupuestos esenciales. Si tomamos la regulación del contrato de transacción en los artículos 1809 a 1819 del Código Civil, veremos que es comúnmente admitido por la doctrina que los elementos esenciales para la existencia del contrato de transacción son una premisa, un medio y un fin. Entendiendo como premisa la existencia de una red litigiosa, esto es un derecho que una parte afirma y que la otra le niega. El medio sería la adopción de un acuerdo mediante la cesión de recíprocas concesiones y el fin sería dar por terminado un litigio ya comenzado o evitar que este litigio comience en el futuro. Si estos tres elementos que componen la causa típica del contrato de transacción, de acuerdo con la definición de De Castro y Bravo, si estos tres elementos lo llevamos a la figura de la mediación, veremos que la premisa de una mediación no siempre tiene que estar en una realidad jurídica controvertida. Perfectamente, un acreedor puede reclamar el pago de una deuda a su deudor
y éste en modo alguno le niegue ni la existencia de la deuda ni la cuantía de lo que se le reclama, simplemente alegue una situación de insolvencia por la que no puede hacer frente. Esta imposibilidad del pago ya abriría la vía judicial sin que estemos ante la premisa de la red litigiosa. En segundo lugar, veíamos que para que exista transacción debe de existir el medio del acuerdo, entendido como la adopción de una solución mediante recíprocas concesiones. Al no existir una cosa litigiosa necesariamente en la mediación, perfectamente un acuerdo de mediación se puede cerrar mediante lo que sería una quita o una espera. Si seguimos el ejemplo anterior, esto es acreedor que reclama a su deudor el pago. Deudor que en ningún caso niega la existencia de la deuda, simplemente alega su imposibilidad del pago. Esta cuestión podría resolverse mediante mediación si el acreedor acepta una quita o una espera de su crédito, en cuyo caso no existiría la recíproca concesión esencial para la existencia del contrato de transacción. Por último, en cuanto a los requisitos para la existencia de la transacción, hablábamos del fin. Esto es poner término a un pleito ya iniciado o evitar que éste comience en el futuro. Si uno conoce realmente el espíritu y la naturaleza de la mediación, entiende que perfectamente puede existir una mediación. Ya ha hablado de esto la mediadora familiar esta mañana. Perfectamente puede haber una mediación y que esta mediación sea un éxito sin que por ello se evite la vía judicial. Imaginemos un proveedor que tiene un conflicto con su cliente, que tienen una relación comercial de largo tiempo y que deciden acudir a una mediación. Perfectamente la mediación sería un éxito si se ha conseguido que la relación contractual no se rompa, aun cuando sea el juez el que resuelva el conflicto específico. Pero ya la mediación habría sido un éxito si la relación comercial persiste en el futuro. Ni que decir tiene si estamos hablando de mediaciones familiares en las que intervengan menores o discapacitados. Necesariamente tendrán que celebrarse juicios porque ha de intervenir el Ministerio Fiscal y, de acuerdo con la Constitución, el Ministerio Fiscal solo interviene ante el juez. En consecuencia, un aspecto positivo del actual Real Decreto Ley 5/2012 sobre mediación vigente en España será deslindar, separar la figura de la mediación de la transacción. De la misma forma que esta distinción la considero positiva, sí realizó también un cambio el Real Decreto 5/2012 en relación con el proyecto del Partido Socialista, el que copia prácticamente literal. Se hizo, como digo, una modificación que entiendo desde mi punto de vista que no fue acertada, y fue el eliminar la eficacia ejecutiva del acuerdo de mediación cuando éste había sido firmada por el mediador. Les explico. En el proyecto del año 2011, el procedimiento sería el siguiente. Las partes deciden la mediación, firman el acta de mediación de inicio, se realiza la mediación, se concluye el acta de finalización de la mediación y después son las propias partes las que autocomponen sus diferencias. Este acuerdo de mediación tienen el plazo de 10 días para llevarlo ante el mediador, y que el mediador con su firma acredite la validez del acuerdo, su legalidad, y en consecuencia le otorga eficacia ejecutiva sin necesidad de ningún otro trámite. ¿Qué se hace en el actual Real Decreto Ley? Pues en el actual Real Decreto Ley se sigue el mismo procedimiento, se inicia el procedimiento de mediación, las partes celebran los actos que tengan por conveniente delante del mediador, finalmente se firma el acta de conclusión de la mediación y las partes llegan al acuerdo. Y tienen nuevamente, igual que antes, el plazo de 10 días para llevar ese acuerdo ante el mediador y que el mediador plasme su firma. Pero a diferencia de lo que sucedía en el proyecto del año 2011, la firma del mediador, actualmente en el Real Decreto 5/2012, no otorga carácter ejecutivo a la mediación. Para que la mediación tenga fuerza ejecutiva, se precisa, además de la firma del mediador después del acuerdo, se precisa de que este acuerdo sea llevado ante notario para su elevación a escritura pública, o bien que sea homologado por el juez si el acuerdo se celebra a lo largo del procedimiento judicial. Dos críticas a este cambio realizado por el Real Decreto Ley. De una parte, entiendo que supone una minusvaloración
de la labor del mediador. Y sobre todo entiendo que si con esta norma se pretendía apostar por la mediación como solución extrajudicial a los conflictos, el hacer que las partes tengan que pasar por un trámite más ajeno al propio proceso de mediación, que es la elevación a escritura pública del acuerdo de mediación, esto supone restarle importancia al papel o restarle valor a la labor del mediador. Quiero entender que era más acertada la solución anterior, la del proyecto del año 2011, porque con esta solución el control que establecía el mediador a posteriori con la firma sobre el acuerdo de mediación que le presentaban las partes, la propia firma le otorgaba carácter ejecutivo. De suerte que se incorporaba un precepto en el antiguo proyecto por el cual los jueces, si entendían que el acuerdo era contrario a la ley, finalmente no estarían obligados a ejecutarlo, pero sí tenía fuerza ejecutiva per se con la firma del propio mediador. Entiendo que apostar por la primera fórmula, desde mi punto de vista, es más útil para este mecanismo, pero desde luego debería de ir implementado con una serie de cuestiones que reforzaran las exigencias a los mediadores. Me explico. En el actual Real Decreto Ley no se exige siquiera para ser mediador el disfrutar o el tener un título universitario previo. Entiendo que si la firma del mediador, como considero debe de ser lo adecuado, otorga carácter ejecutivo a la mediación, habría entonces que apostar porque los mediadores tuviesen un conocimiento cierto del derecho, porque sólo así podríamos asegurar que con su firma controlan la legalidad del acuerdo. Con esta firma, como digo, habría que apostar, como digo, por una formación jurídica en los mediadores, por lo cual yo apostaría por lo que es la solución de algunas de las normas de las comunidades autónomas, en especial la catalana, que es la de entender que el mediador debe tener una formación jurídica, esto tiene que ser un licenciado en Derecho, sin perjuicio de que cuando se traten de mediaciones muy específicas, tipo responsabilidad médica, tipo cuestiones técnicas, en ese caso se acudiera a una mediación conjunta, donde uno de los mediadores fuera jurista y el otro mediador fuese un especialista de la materia médica o técnica que en ese momento se estuviese dilucidando. De la misma forma, también habría que apostar por lo que también está reconocido en la norma catalana, que es la necesidad de que las partes en el proceso de mediación cuenten con el asesoramiento jurídico. Esta cuestión yo la entiendo de vital importancia si queremos realmente darle a la mediación un valor y que las partes estén seguras de la decisión que toman. Es verdad que la mediación supone una deslegalización de los procedimientos, se resuelven más de acuerdo con la equidad que con lo que la propia norma establece para ese caso concreto. Pero sí es verdad que si las partes conocen a priori cuál es el respaldo que tienen en el derecho, estarán más seguros de la decisión que toman y sobre todo en el futuro podrán evitarse sentirse equivocados o engañados por la decisión que tomaron ante una situación previa de desconocimiento del derecho. Por eso yo apostaría por la eficacia ejecutiva de la mediación otorgada vía firma y control del mediador a posteriori, siempre y cuando, eso sí, nos aseguráramos de los conocimientos jurídicos del mediador y nos aseguráramos de que en la mediación las partes han estado asesoradas. Si apostáramos por esta vía, además de potenciar desde mi punto de vista la mediación, conseguiríamos una reducción de costes, aunque también es cierto que son apenas 30 euros lo que cobraría en esta ocasión el notario, pero redundaríamos en un menor coste, en un menor tiempo y también redundaríamos en un menor riesgo, que ahora explicaré a lo que me refiero. Pero en cualquier caso, revalorizaríamos la figura de la mediación, dignificaríamos la figura del mediador y a la postre haríamos que las partes fuesen más seguros a la mediación, entendiendo que lo que se ha resuelto gracias a un mediador tiene con su firma un respaldo que les permite acudir, en su caso, a la vía judicial sin necesidad de pasar por otro trámite. Les comentaba que encuentro un problema añadido
en el caso de que la firma del mediador, como es la solución que se ha dado en el Real Decreto Ley y como es además la solución que está al día de hoy en el proyecto de ley que se está tramitando, ahora mismo está en el Senado, el pasado sábado, el día 9 de junio, finalizó el plazo de presentación de enmiendas en el Senado al proyecto de ley sobre mediación y hasta ahora se repite el esquema del Real Decreto Ley del año 5 de marzo del 2012. Como digo, tiene un problema añadido. Imagínense ustedes que las partes celebran una mediación, la llevan a firmar en el plazo de 10 días a la firma por el mediador, pero no deciden elevarlo a escritura pública. Mi pregunta es, si a esto no le hemos dado por la firma del mediador la fuerza, la eficacia de cosa juzgada, ¿qué pasaría si una de las partes no cumple? ¿Qué pasaría si una de las partes se arrepiente? ¿O qué pasaría incluso si el acuerdo se considera de algún modo viciado? En la tramitación actualmente en curso se ha incluido un número 4 al artículo 23, intentando evitar este problema. Exactamente dice, de forma literal, dice: contra lo convenido en el acuerdo de mediación solo podrá ejecutarse la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos. Nulidad absoluta, nulidad relativa. ¿Qué tipo de impugnación nos estamos refiriendo? ¿Qué pasa en caso de incumplimiento? En definitiva, solo les dejo reflexiones, preguntas abiertas y en cualquier caso sí es cierto que una nueva incorporación que se ha hecho en el trámite ahora mismo en el que está la ley, a propuesta de una enmienda del Grupo Catalán, ha sido incorporar una última disposición por la que en el plazo de 4 años existe la obligatoriedad de realizar una comisión que valore la aplicación y el grado de éxito de esta norma. Bueno, pues dentro de 4 años habrá la oportunidad de reflexionar si la decisión de solo otorgarle eficacia ejecutiva a la mediación a través de los notarios o la homologación judicial era lo adecuado o si habrá que replantearse volver a la propuesta del proyecto de ley del Partido Socialista. Muchas gracias por su atención.